Bueno, entonces en este video vamos a comenzar a hablar de lo que es la interpretación de los gases arteriales. Dijimos que vamos a usar el método del anion gap, que se basa en la mnemotecnia Hatch-Comolli, que describe cada uno de los pasos que vemos aquí. Entonces, el primer paso, historia clínica, pues ese no lo tenemos que explicar, va a valerse principalmente de los datos que ustedes obtengan en la anamnesis, en el examen físico, y de las pruebas complementarias con las que ustedes puedan llegar a unas suposiciones diagnósticas, eh, entre las cuales estarán los gases arteriales que permitirán que confirmen esa sospecha que ustedes tienen. Ahora, comencemos con el segundo paso, determinar el estado ácido-base. Entonces, sabemos que todo lo que se encuentre debajo de un pH de 7.35 le vamos a llamar acidemia. Y todo lo que esté por encima de 7.45 le llamaremos alcalemia. Este es nuestro segundo paso. Veamos el tercero. Determinar el problema principal. ¿El trastorno es respiratorio o es metabólico? Entonces, cuando hablábamos de que el trastorno era respiratorio, decíamos que dependía principalmente del dióxido de carbono, de si estaba saliendo mucho o se estaba quedando mucho. Entonces, si se estaba quedando mucho, quería decir que estábamos acumulando CO2, acumulando ácido en la sangre, por lo tanto, el pH, al ser una acidosis, estaría bajo, el CO2 estaría alto y el bicarbonato va a estar alto. La pregunta es por qué el bicarbonato va a estar alto. En un inicio va a estar normal, pero él va a buscar cómo compensar. Entonces, cuando comience a compensar, lo va a hacer aumentando las concentraciones de bicarbonato. Si a mí se me subió el ácido, entonces yo tengo que subir las bases para neutralizar el pH. Entonces, en una acidosis respiratoria, pH bajo, presión parcial de CO2 alta y bicarbonato inicialmente normal, pero luego alto. Ahora miremos una alcalosis respiratoria. Si es una alcalosis que va a llevar a una alcalemia, entonces el pH tiene que estar alto. Y las alcalosis respiratorias se producen porque perdemos ácido, o sea, perdemos CO2. Por lo tanto, la presión parcial de CO2 tiene que estar baja. Y como compensación, el bicarbonato va a tener que bajar para neutralizar. Ahora, acidosis metabólica. Si estamos hablando de que es una acidosis y me va a provocar una acidemia, entonces el pH tiene que estar bajo. ¿Pero por qué se bajó ese pH? Porque el bicarbonato se bajó. Y como habíamos dicho que el bicarbonato funciona como una base, si yo reduzco las bases, quedo ácido. Por lo tanto, el bicarbonato está bajo. Y como el bicarbonato se bajó, entonces el CO2 va a tener que bajar para equilibrar a ese bicarbonato. Y la última circunstancia que nos queda, que es la alcalosis metabólica, si es una alcalosis que me va a llevar a una alcalemia, el pH tiene que estar alto y eso lo va a hacer a expensas del bicarbonato, que al ser una base, si se aumenta, me va a llevar a una alcalemia. Entonces, si se me eleva el bicarbonato, la respuesta que va a hacer el CO2 es elevarse también. Y estas son las posibles combinaciones que me van a llevar a las cuatro posibilidades de acidosis y alcalosis respiratoria o metabólica. Muy bien, entonces así determinamos el problema principal. Bien, ahora ¿qué pasa? No nos quedamos solo ahí, porque resulta que la acidosis metabólica no se queda solo en ese nombre, sino que puede ser una acidosis metabólica con un anion gap elevado o con un anion gap normal. ¿Y qué es esta vaina del anion gap? Entonces, cuando hablamos de anion gap, tenemos que remitirnos a la electroneutralidad. Saber que en el cuerpo la cantidad de cationes tiene que ser equivalente a la cantidad de aniones, o sea, cargas positivas igual que cargas negativas. En el medio extracelular, o sea, en la sangre, ¿cuál es la carga positiva más abundante? Evidentemente es el sodio. Y en las cargas negativas es el cloro. Pero el cloro no es lo suficiente para entrar en neutralidad con el sodio. Tienen que haber más sustancias. La otra es el bicarbonato. Pero aún con el bicarbonato y el cloro sigue sin ser suficiente para poder neutralizar por completo las cargas positivas. Y nos queda un espacio. Ese espacio son las cargas negativas que no están contempladas ni en el bicarbonato ni en el cloro, que ayudan a lograr esa electroneutralidad. Entonces, ¿qué conforma a este anion gap? Muchas sustancias, sobre todo ácidos, entre los cuales se encuentran el ácido fosfatídico, el citrato, el sulfato, proteínas, muchas sustancias que colaboran a que estos aniones
logren la electroneutralidad con el sodio. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos tener una acidosis, una acidosis metabólica que se produzca porque este anion gap se aumente. ¿Y cómo se aumentaría ese anion gap? Por enfermedades que acumulen ácidos, ¿correcto? Ahora, en el momento en que el anion gap se aumente, en el momento en que este crezca, lo que va a ocurrir es que le va a quitar espacio al bicarbonato. Entonces, como le quita espacio al bicarbonato, lo que va a pasar es que ese bicarbonato ahora va a ser más pequeño, como nos podemos dar cuenta aquí. Y como el bicarbonato ahora es más pequeño, entonces vamos a haber perdido una base. Como perdimos una base, la situación de la sangre ahora va a ser de acidemia, porque este anion gap ahora es mucho más grande. Esto es a lo que le llamamos acidosis metabólica con anion gap elevado. El anion gap normalmente debe estar de 8 a 12. ¿Y cómo se calcula este anion gap? Entonces el anion gap se calcula restando el sodio del bicarbonato más el cloro. Es decir, yo sumo los aniones y cojo los cationes y le resto esos aniones. Y eso que me dé va a ser el anion gap. ¿Correcto? Entonces, ese anion gap tiene que ser de 8 a 12. Ahora, vale la pena resaltar que debemos corregir ese anion gap cuando exista hipoalbuminemia. Si un paciente tiene hipoalbuminemia, ese anion gap tiene que elevarse 2.5 por cada gramo que baje la albúmina de 4 gramos. ¿Cómo así? La albúmina normalmente tiene que estar por encima de 4 gramos. Si yo bajo un gramo de esa albúmina por debajo de 4, tengo que elevar 2.5 este anion gap. Entonces, si por ejemplo mi anion gap fuera de 10 y yo tengo una albúmina de 3, mi anion gap verdadero va a ser de 12.5 porque le aumenté 2.5 por ese 1 gramo de albúmina que bajó. Entonces, este paciente que tenga un anion gap elevado va a ser aquel que se produzca por una ganancia neta de algún ácido endógeno o exógeno, mientras que el que tenga una acidosis con anion gap normal va a ser necesariamente por una pérdida de bicarbonato. En ese caso, si yo pierdo bicarbonato y no se me afecta mi anion gap, entonces el que se va a incrementar va a ser el cloro. Por esa razón, las acidosis con anion gap normal se les suele llamar acidosis hiperclorémicas, porque el cloro tiene que aumentarse para lograr la electroneutralidad una vez que el bicarbonato se haya bajado, ¿correcto? Entonces, de esta forma nos quedan estos dos resultados, la acidosis con anion gap elevado, en la que el anion gap se aumenta, y la acidosis con anion gap normal, en la que a expensas de esa pérdida de bicarbonato tiene que aumentarse el cloro. Entonces, acidosis hiperclorémica. Muy bien. Ahora, así es como normalmente encontraríamos el anion gap, así es como se produciría una acidosis que tiene un anion gap elevado, se aumentó el anion gap, se redujo el bicarbonato y por la reducción del bicarbonato tenemos acidemia. Y así se produciría una acidosis con un anion gap normal, donde se redujo el bicarbonato, el anion gap está normal y el cloro fue el que tuvo que aumentar. Listo. Ahora, eso en cuanto a la acidosis metabólica. Ahora la pregunta es, ¿con la alcalosis metabólica pasa algo? También, con la alcalosis metabólica también pasa. Pero la alcalosis metabólica sencillamente va a responder a variaciones en el bicarbonato. O sea, aquí no tiene nada que ver el anion gap. Aquí solo responde a variaciones en el bicarbonato. Entonces, si estamos hablando de alcalosis, quiere decir que el bicarbonato tiene que elevarse, ¿correcto? ¿Y por qué se eleva el bicarbonato? El bicarbonato se va a elevar si nosotros perdemos cloro. Recordemos esta gráfica. Si nosotros lo que estamos es aumentando el bicarbonato, eso está ocurriendo por una razón. Y esa razón es que se está perdiendo cloro. ¿Correcto? O sea, el bicarbonato aumentó como consecuencia de la pérdida de cloro. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar, ver por dónde es que se está perdiendo el cloro. Si el cloro se está perdiendo por el riñón, entonces nosotros vamos a ver en la orina concentraciones de cloro elevadas. Si está por encima de 40 milimoles, nosotros vamos a decir que ese cloro se está perdiendo por vía renal. Pero si nosotros lo que vemos es que el cloro urinario está normal, entonces vamos a decir que ese cloro que se está perdiendo es extrarrenal.
¿Qué cosas pueden generar que se pierda cloro por el riñón o que sea por otra parte? Eso ya más adelante lo vamos a ver. Pero esto es lo que explica que la pérdida de cloro aumente el bicarbonato y eso sea responsable de la alcalosis metabólica. Listo, ya determinamos cuál era el problema principal, si era respiratorio, si era metabólico, y si era metabólico decíamos que las acidosis eran de anion gap elevado o anion gap normal, y si hablábamos de las alcalosis decíamos que si se debían a una pérdida extrarrenal o una pérdida renal. Ahora tenemos que pasar al cuarto paso, que nos dice determinar si existe una compensación. Recuerden que cuando mirábamos los trastornos decíamos que siempre uno tenía que compensar al otro. Entonces las compensaciones van a depender si es respiratorio o es metabólico. Comencemos con las respiratorias. Entonces cuando nosotros tengamos una alteración respiratoria, el punto de corte para nosotros definir si esa alteración respiratoria es aguda o crónica es de 3 días. ¿Y para qué este punto de corte? Porque las compensaciones son diferentes dependiendo de si son agudas o crónicas. Entonces, cuando estamos hablando de las agudas en acidosis respiratoria, vamos a decir que por cada 10 milímetros de mercurio que se suba el CO2 en esa acidosis respiratoria, el bicarbonato va a aumentar un miliequivalente. ¿Listo? Ahora, si nosotros lo que tenemos es una acidosis respiratoria crónica, por cada 10 milímetros de mercurio que se suba ese CO2, el bicarbonato va a aumentar 5 miliequivalentes por litro. Eso es en el caso de las acidosis. Ahora, en el caso de las alcalosis respiratorias, si es aguda, por cada 10 milímetros de mercurio que baje el CO2, porque es alcalosis y estamos perdiendo ácido, entonces va a disminuir 2 miliequivalentes litro el bicarbonato. Ahora, si es crónica, por cada 10 milímetros de mercurio que baje el CO2, el bicarbonato también va a bajar 5 miliequivalentes litro. Entonces dense cuenta que en crónica es 5 y 5 y en agudo simplemente es 1 y 2. ¿Bien? Así se calcula la compensación respiratoria. Ahora miremos la compensación de las alteraciones metabólicas. Para la compensación de las alteraciones metabólicas se han inventado algunas fórmulas. Está la fórmula de Winter, está la fórmula de Bushinsky, que finalmente son estas fórmulas que yo estoy planteando aquí. Sin embargo, estas fórmulas, a mi parecer, representan una gran complejidad a la hora de uno tratar de interpretar los gases arteriales de forma práctica, porque a uno de estos se le puede olvidar las fórmulas. Entonces nos hemos dado cuenta que si la presión parcial de CO2 se aproxima a los decimales del pH que están después de la coma, la alteración suele estar compensada. ¿Cómo es esta vaina? Por ejemplo, si yo tengo un pH de 7.28 por una acidosis metabólica y mi PCO2 está en 28 o aproximado más o menos 2, ahí ese trastorno ácido-base está compensado. ¿Correcto? Entonces la pregunta es ¿de dónde salió este camino corto que encontramos con los decimales que están después de la coma? Si uno coge en una gráfica y ve cómo sería la compensación del CO2 en una acidosis metabólica según la fórmula de Winter y después coge y compara con cómo sería esa supuesta compensación viendo los decimales después de la coma, que es esto que dice shortcut, se da cuenta que la gráfica que se obtiene es casi idéntica. Por lo tanto, si nosotros vemos los decimales después de la coma, es casi que lo mismo que si hiciéramos la fórmula. Entonces no hay necesidad de hacer la fórmula. Lo mismo pasa con la alcalosis metabólica, sigue exactamente el mismo patrón, el camino corto es casi idéntico a la ecuación formal. Por lo tanto, sencillamente para no complicarnos, lo que podemos hacer es ver los decimales después de la coma. Y si la presión parcial de CO2 está igual que el pH, eso quiere decir que está compensando. ¿Listo? Ahora, una vez nosotros hemos determinado si existe o no compensación, entonces nosotros podemos llegar a tres posibles conclusiones. La primera es que si no ha disminuido o aumentado el CO2 o el bicarbonato, dependiendo cuál sea el que tiene que compensar, pues nosotros decimos que no compensó. O sea, por ejemplo, no sé, tengo una acidosis respiratoria con un CO2 elevado y sabemos que ese bicarbonato tiene que aumentar. Si el bicarbonato no ha aumentado o tampoco ha disminuido,
Eso es un trastorno que está no compensado. Ahora, si lo que hizo ese bicarbonato es aumentar para neutralizar ese CO2, entonces sí cumple con los criterios y le decimos compensado. Pero podemos tener una circunstancia en la que sencillamente ese bicarbonato del que estamos hablando se vaya hacia el lado totalmente opuesto, que eso sería un trastorno mixto, o podemos tener la situación en la que sí llegue a la compensación, pero que se pase de lo que tenía que compensar. Y eso también sería un trastorno, ¿ok? Porque el cuerpo jamás sobrecompensa. Entonces, una vez ya hemos determinado si existe la compensación, vamos a tener tres posibilidades. ¿Cómo sería esto? O que esté no compensado, o que haya compensado, o que tenga un trastorno mixto. Entonces, expliquemos esto mejor con un ejemplo. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un pH de 7.26 y esa acidosis se está produciendo porque el bicarbonato se le bajó a 13, que sabemos que eso es una acidosis metabólica, pues lo que estamos esperando es que el dióxido de carbono baje. Entonces habíamos dicho que para una compensación de una acidosis metabólica lo que nosotros íbamos a hacer era mirar los decimales después de la coma. Entonces el PCO2 va a tener que estar aproximadamente en 26 más 2 menos 2, o sea, de 24 a 28. Si la PCO2 está en ese valor, el paciente compensó normal. Pero entonces tenemos las otras dos opciones que pueden ser las del trastorno mixto. Si el paciente lo que hizo fue descender el CO2 exageradamente, por ejemplo, no sé, que le haya quedado en 15 milímetros de mercurio, ese paciente lo que tiene es una acidosis metabólica, que es esta de acá, y adicionalmente tiene una alcalosis respiratoria, porque está perdiendo CO2. O sea, esto es patológico, es una alcalosis respiratoria. Ahora está la otra situación posible, que es que el paciente tenga su acidosis metabólica, pero que la PCO2 no haya bajado, sino que lo que haya hecho es todo lo contrario, subirse, cuando lo que tenía que hacer era bajar para compensar. Pero no, se subió y ahora está en 45. Entonces, en ese caso, lo que el paciente tiene es una acidosis metabólica que adicionalmente tiene una acidosis respiratoria porque está además acumulando CO2. Y estos dos son trastornos mixtos. Entonces ya podemos comprender mejor esta tabla. Si no ha disminuido nada o no ha aumentado nada, independientemente cuál sea el trastorno, y se mantiene en el valor normal, sencillamente no ha compensado. Si cumple los criterios, pero no se pasa ni se va hacia el otro extremo, está compensado. Y si lo que ocurre es que sobrepasa los criterios o se inclina hacia el extremo opuesto, lo que tiene es un trastorno mixto. Entonces, con base en eso, podemos sacar estas conclusiones que tenemos aquí, recordando siempre que el cuerpo jamás sobrecompensa. Él siempre compensa lo que necesita. Si compensa mucho más, eso es un trastorno mixto. Entonces, si el paciente compensa por encima de lo esperado a una acidosis metabólica, lo que vamos a tener es una alcalosis respiratoria, que era exactamente el ejemplo que teníamos acá. Una acidosis metabólica que fue sobrecompensada, que concluyó en una alcalosis respiratoria. Ahora, podríamos tener la otra situación es que el paciente tenga una alcalosis metabólica en donde su bicarbonato está alto y lo que tiene que hacer el CO2 es aumentar. Si aumenta mucho más de lo que debería aumentar, entonces lo que está teniendo ese paciente es una acidosis respiratoria. Ahora, si hace lo opuesto a compensar, supongan ustedes, tienen una acidosis metabólica tal y como teníamos en este ejemplo, y ese paciente lo que hace es que hace todo lo contrario, comienza a aumentar el CO2. En ese caso tendría una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, tal y como lo planteamos aquí. Y está la situación contraria, el paciente que tenga una alcalosis metabólica. Si ese paciente que tiene una alcalosis metabólica donde su bicarbonato está alto, que lo que debería hacer normalmente el CO2 es aumentar, si ese CO2 se va para el otro lado y baja como un loco, pues lo que va a producir es una alcalosis respiratoria, porque si está perdiendo CO2, se está perdiendo ácido. Es importante que esto quede claro. Muy bien. Bueno, entonces ya logramos entender cómo se busca un trastorno ácido-base en los gases arteriales. En el siguiente video vamos a ver cómo se buscan trastornos de la oxigenación en los gases arteriales.